¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, mi nombre es Adriana Bautista, ya me conocen, su asesora en la unidad curricular Derecho Penal 1 del programa de pregrado en Derecho. Y bueno, como formación por parte del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Hoy es la segunda clase, vamos a hablar un poco de lo que es la ley penal y algunos elementos de la teoría del delito propiamente. Cuando hablamos de la ley penal, bueno, esta es una expresión como tal del poder público debidamente establecido en el cual pues se señalan de manera objetiva y justa los delitos y las penas y las medidas de seguridad. La ley penal es la que define los delitos y las faltas, que determina las responsabilidades específicas de las penas o medidas de seguridad que a las distintas figuras del delito o de peligro social correspondan. Esto es lo que hablábamos en las clases pasadas del encuadre que debe existir entre un hecho de la vida real y un tipo penal. Efectivamente, cualquier conducta antijurídica que constituya delito debe estar previamente establecida en un tipo penal, en una ley penal, en una norma. En este caso, en una norma penal. También pues debemos repasar un poco lo de las fuentes, que ya también lo consideramos en la clase pasada. Sin embargo, bueno, la Constitución y otras fuentes de derecho, la Constitución, recuerden que es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico, establecido inclusive en el artículo 6 de nuestra Constitución. Pero su desarrollo pues se va a analizar de diversos puntos de vista y van en relación con los principios del derecho que también observamos en la clase pasada. La ley penal, pues lógicamente que para ser válida debe atenerse a la Constitución. Igualmente, pues el principio de legalidad y la reserva de la ley limitan las fuentes del derecho penal. En nuestra Constitución garantiza el principio de legalidad o se garantiza este principio de acuerdo al artículo 49, numeral 6, que indica ninguna persona puede ser sancionada por actos u omisiones que no fueran previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes. Eso es la llamada, pues, el principio de legalidad, que efectivamente debe estar encuadrada un hecho en un tipo penal para que exista tipicidad, lógicamente, se configure un delito y para que haya legalidad o no afecte el principio de legalidad. En este marco, bueno, nos representa la aplicación de las fuentes del derecho en concreto, como es en el derecho penal, que efectivamente las limita, por decirlo así, su ámbito de aplicación y divulgación, ¿no? La costumbre, pues, puede ser también una de las fuentes del derecho penal, por ejemplo, pues, cuando pasa o se basa en ella o se regula una actividad o el ejercicio legítimo de un derecho. Pero la costumbre, pues como tal, no puede establecer delitos ni determinar penas, ya que también la limita, pues el principio de legalidad. Esta limitación aplica también a lo que es la costumbre internacional como fuente del derecho. Los principios generales del derecho al regir o en defecto de la ley o costumbre y la tutela del principio de legalidad, bueno, son bases importantes también y son importantes los principios generales del derecho como fuente, pero en todo caso actúan de manera más bien o ayudan de manera interpretativa, ¿no? En cuestión de doctrina, de aplicación de la ley, en el momento de la interpretación de la ley, ¿no? Y como tal concepto, o si se pudiera decir, de expresión de fuentes del derecho penal, pues tiene dos acepciones. Se emplea para designar la autoridad encargada de dictar la norma jurídica, que son las llamadas fuentes de producción, voluntad que dicta las normas vigentes en un lugar y en un momento determinado, y también pues se emplea para referirse a la forma en que el derecho objetivo asume en la vida social o su forma de manifestarse. En esta segunda acepción se pudiera hablar que son fuentes de conocimiento. Las fuentes de producción, entendemos por fuentes de producción del derecho penal a la autoridad o voluntad jurídica que dicta las normas penales o las normas jurídicas penales. En el derecho penal, la única fuente de producción es el Estado. Él es el único que puede dictar normas jurídicas penales que determinan los delitos porque solo él es el titular exclusivo y excluyente del derecho penal.
¿ok? Y las fuentes de conocimiento, bueno, se suele citar como fuentes de conocimiento la ley, la jurisprudencia y la doctrina en materia o sea, penal y sobre en Venezuela. Rige el principio de la legalidad, como lo dije, de los delitos y de las penas. La ley penal es la única fuente directa del conocimiento y solo la ley penal describe los delitos y las sanciones aplicables a las personas que cometen delitos. El principio, pues, legalista como tal está consagrado tanto en la Constitución como en el Código Penal. ¿Ok? Ahora bien, diferencias entre lo que es la ley penal y la norma. Se pudiera decir que es una diferencia muy sutil, ¿no? Eh, esas diferencias van en cuanto a sus propias características de lo que es la ley penal, porque por eso se dice que la ley penal es exclusiva en virtud del principio de la legalidad de los delitos y de las penas. Igualmente las personas como tal, en el momento de aplicársele esa ley penal, pues se le aplica conforme a lo que está establecido en nuestra Constitución y en el Código Penal, en todo caso, como norma sustantiva penal por excelencia, que califica o tipifica las diversas actuaciones transgresoras de esa ley, ¿no? Es liberal, consagra la garantía de la libertad, solo entra en juego cuando una persona comete un acto consagrado en la ley penal como delito. Se podría decir, bueno, que la ley penal es el todo y la norma es esa parte específica dentro de la ley. Si nos vamos a lo que es el ámbito general y especial, ¿no? Es obligatoria, obliga a las personas que están en territorio de la República y en ciertos casos la ley penal se aplica a los autores de delitos perpetrados en el extranjero. Es ineludible, lógicamente, solo puede ser derogada por otra ley penal, los jueces no pueden derogarla. Es igualitaria, rige igual a todas las personas sin ningún tipo de discriminación, de trato jurídico, credo, raza, condición política, social de una persona determinada, es igual para todos. Es constitucional, efectivamente, para que sea válida debe adaptarse plenamente en el fondo y en la forma a la Constitución Nacional. Si una ley no se adapta a la Constitución, puede ser atacada por el recurso de inconstitucionalidad y la Constitución pues está por encima de leyes ordinarias, está subordinada su validez a aquella. Aquí hablamos del llamado control constitucional, que ustedes pues lo deben ver en derecho constitucional, control concentrado y control difuso. Y este control difuso, pues bueno, se aplica cuando una norma procedimental choca o colida con una norma constitucional. Se aplica control difuso y lógicamente este control difuso, esa resolución por emisión de un control difuso al existir el aparente choque, va a ser revisada a través del control concentrado por la Sala Constitucional como máximo interpretador de la Constitución. Ahora bien, hablemos un poco de lo que es la teoría del delito, que es lo que yo también inclusive les informé en las clases pasadas, que ustedes deben profundizar todos estos aspectos porque son bastante amplios y que son necesarios para su labor y su desarrollo, más en el ámbito del derecho penal si deciden especializarse por esa área penal o criminal. La teoría del delito es el conjunto de principios y conceptos jurídicos que se utilizan para determinar si una persona ha cometido un caso, o en todo caso, un delito como tal, un hecho punible. Y en caso afirmativo, o sea, en el supuesto de que lo haya cometido, cómo debe ser castigada. La teoría del delito se basa en la idea de que cualquier acto ilegal debe ser castigado de acuerdo con la gravedad del delito cometido. Y esto inclusive va por razones de proporcionalidad. Dependiendo del tipo penal o del delito cometido, pues la persona será castigada. Y lógicamente que es una consecuencia por haber contravenido la ley. Los elementos de la teoría del delito. Bueno, la teoría del delito se compone de tres elementos principales. Sin embargo, los invito a que revisen el libro de Grisanti y Aveledo, porque allí están los 7 elementos como tal, que son los que se desglosan de la conceptualización jurídica de lo que es el delito. El delito del concepto jurídico es un acto típicamente antijurídico, culpable e imputable a un hombre y castigado con una ley penal. Esa es la conceptualización jurídica o la definición jurídica de lo que es el delito. Y en esa definición pues están los elementos del delito, los positivos, y subyacentemente o subrepticiamente están los elementos negativos del delito. Ok.
En este caso, doctrinariamente, también que describen los elementos de la teoría del delito y de allí pues convergen los demás, son tres: la conducta, la tipicidad y la culpabilidad. Sin embargo, como ya lo señalé, en la conceptualización están los restantes: acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, imputabilidad, punibilidad y penalidad como tal. ¿Ok? La conducta se refiere a cualquier acción o inacción que infringe la ley. La tipicidad se refiere a la relación entre la conducta y la ley, es decir, si la conducta es considerada un delito según las leyes existentes. La culpabilidad se refiere a la capacidad mental de la persona para comprender que su conducta es ilegal y su voluntad de llevar a cabo dicha acción. Por ejemplo, todo acto tiene que ser efectivamente, pues, o es efectivamente materializado. Si una persona piensa determinada cosa que pudiera ser ilegal e ilícita, y bueno, que contraviene cualquier norma constitucional, procedimental, penal, pero que constituye en este caso, porque estamos en el ámbito de derecho penal, un delito, pues lógicamente ese pensamiento como tal no es punible. Para que se genere ser materializado en la sociedad, materializado en el mundo, o sea, ser exterior, palpable, tangible, producto de esa acción. Toda acción, recuerden, genera una reacción. Y si esa acción solamente está en el pensamiento, o sea, no es una acción como tal, solamente es un pensamiento, una intención, pues lógicamente faltaría uno de los elementos del delito, que es la conducta, pero generada por acción. ¿Ok? La importancia de la teoría del delito en el sistema legal, bueno, es importante ya que proporciona pues una base para determinar si una persona ha cometido un delito y en caso afirmativo, cómo debe ser castigada. La teoría del delito pues también ayuda a garantizar que el castigo sea proporcional al delito cometido, lo que contribuye a la justicia y equidad en el sistema legal. Recuerden la famosa palabra de Ulpiano y la definición de Ulpiano de lo que es justicia, de dar a cada quien lo suyo, y si le anexamos equidad, dar a cada quien lo suyo, pero atendiendo a las consideraciones propias del ser. Esto significa que efectivamente se va a aplicar la ley y va a ser de acuerdo a lo que cometió, a lo que hizo, lo que realizó en ese momento, ¿no? En conclusión, pues la teoría del delito es un concepto esencial para entender el sistema legal y cómo se determina si una persona o no ha cometido el delito y en todo caso, pues bueno, las exigencias del Estado y las condiciones en que debe cumplir esa infracción o, por haber cometido ese delito, ¿no? En cuanto pues a la evolución histórica del delito, recuerden que el delito, bueno, pues está desde que está la sociedad, ¿no? Pasando por diferentes etapas, se pudiera decir. Sin embargo, pues vamos a verlas de manera breve y somera, como tal. Durante la Edad Media, los delitos se clasificaron en delitos civiles y delitos religiosos. Los delitos religiosos, como la herejía, la blasfemia, se castigaban con la muerte en la hoguera. Los juicios eran a menudo, se puede decir que en esa época, injustos y se basaban en la confesión, incluso si se obtenía bajo tortura. Hoy en día, en Venezuela, pues lógicamente no se puede obtener una confesión bajo tortura. Inclusive la declaración como tal es libre de todo apremio y sin coacción. Y eso está establecido en el precepto constitucional, en el artículo 49, numeral quinto de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Ok? Em, en la Ilustración y en la modernidad, el delito se consideró como un problema social y se centró en la rehabilitación en lugar de la venganza. En la modernidad se desarrollaron sistemas legales más sofisticados basados en la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo. Se hicieron esfuerzos para reforzar inclusive el sistema penitenciario y reducir la frecuencia de la pena capital. El delito en la actualidad, bueno, sigue siendo un problema social y se han introducido nuevas formas del delito como ciberdelito, la delincuencia organizada, toda esta área de la tecnología, producto inclusive, bueno, de ese avance tecnológico que es necesario y que se iba a pasar, pues lógicamente también ha dado cabida a la incorporación o la creación de otras figuras delictivas y que el Estado al observar esto, pues lógicamente también tiene que implementar esas medidas o esas políticas a través de la creación de leyes especiales penales donde puedan abarcar
los delitos que se pueden generar producto del uso de la tecnología o el mal uso de la tecnología. ¿Ok? En conclusión, pues en la evolución histórica el delito ha sido un proceso en constante cambio y ha sido influenciada por los cambios culturales y sociales en todo el mundo. A medida que cambian las sociedades, también cambia la forma en que se define si se trata el delito. Es importante entender la historia del delito para poder abordar eficazmente pues, el problema social en la actualidad. Y lógicamente, pues esta profundización de conocimiento en cuanto al delito también se debe estudiar pues a la persona como tal que lo abarca, ¿no? No solamente es estudiar el delito, las formas como de creación, sino los factores que generan la comisión de ese delito y lógicamente esos factores que son ejecutados por una persona común de carne y hueso, pues que puede cometer un hecho delictivo y que es necesario en el momento de, inclusive de decretar una responsabilidad penal, los factores que incidieron para que cometiera ese hecho delictivo. Ahora hablemos un poco de la acción como un elemento fundamental de la teoría del delito, como ya lo indiqué. La acción del delito se refiere a esa conducta que se considera, pues lógicamente, contraria a la ley, pero es la conducta propiamente, el comportamiento. Puede ser tanto ese comportamiento de acción porque sí se generó, pues, en el mundo exterior una participación, pero también puede ser de omisión porque dejó de hacer y pues lógicamente también constituye un delito. Igualmente, dentro de esos tipos de acciones dentro del delito, pues existe también una acción dolosa que se refiere a la conducta intencional. O sea, se acciona, se tiene el pensamiento, se tiene la intención, pero ya va como una intención más precisa, por eso es una acción dolosa y lógicamente pues ilegal, ¿no? Y la acción culposa que se refiere a la conducta que se realizó por negligencia o descuido. Si nos vamos al plano de ejemplificar, si es una acción con intención, bueno, una persona que premedita la muerte de otra, ya lo premeditó, lo pensó, el llamado intercrímenes, lo procesó en su mente, buscó las formas de cómo ejecutarlo y llevar al fin eso que pensó, y bueno, pasó por una serie de actos para efectivamente ejecutar ese delito. Mientras que el culposo, la persona como tal, no tiene la intención de cometer en sí un delito, sino producto de su descuido, negligencia, inobservancia de leyes, lo comete. Los comunes llamados accidentes de tránsito o inclusive, bueno, imprudencia o esa falta de ética muchas veces o de tener un poco más de cuidado en su profesión, en el caso de los médicos que pueden, bueno, por fallas, inclusive nosotros somos seres humanos, de algún error dentro de una operación quirúrgica, algo, pues puede generar también un delito. El médico como tal, que su deber, su deber inclusive galeno, sus principios de galeno, hacen más bien de preservar la vida, pero algo internamente pudo pasar que escapó de sus manos y lógicamente pues genera culpa, ¿no? En los accidentes de tránsito por inobservancia de las leyes propiamente, en el caso de los semáforos, ¿cuántas veces una persona, un conductor, viola el semáforo estando en rojo o inclusive estando amarillo a una distancia considerable, acelera más para poder rebasar el rojo y producto de ese rebasamiento ya estando en rojo, así sea con la velocidad que le imprimió, causa o arrolla a un peatón o a un ciclista o inclusive colisiona con otro vehículo? Entonces, eso como tal, bueno, la persona se pudiera decir no tiene la intención de dañar, sino producto de que va a llegar tarde a determinado lugar o quiere llegar rápido, bueno, tantas cosas que a un ser humano le pueden pasar en su mente en ese momento y acciona. Esa acción se materializó en el mundo exterior, pero lógicamente generó una reacción que dañó a otra persona, sí, y demás, y al dañar a otra persona, otra cosa, lo que haya hecho, pues contravino la ley, fue contrario a la ley, fue una conducta antijurídica y constituyó un delito, ¿ok? Lógicamente que entre la línea dolosa y culposa
es muy leve el trazo o la zona fronteriza, se pudiera decir, porque una acción culposa se puede convertir en dolosa cuando hay un desprecio por la vida de la otra persona. Ejemplo, también que suele suceder en los accidentes de tránsito, cuando una persona ha tomado y de manera descuidada e irresponsable sigue tomando sabiendo que él es el único conductor y pues esa irresponsabilidad genera un accidente y genera inclusive la muerte de otras personas. Ahí se pudiera decir que hay homicidio intencional a título de dolo eventual. ¿Por qué? Porque la persona de manera irresponsable y con total descuido de la vida de otra persona, siguió su accionar, siguió tomando. Entonces, la línea entre culposo y doloso es muy delgada y cada caso pues es particular. Y en el momento que se genere un delito y efectivamente se verifique en el mundo exterior, pues le corresponde a todas las partes involucradas en el proceso revisar las situaciones, el caso en particular, para poder considerar si es dolo o culposo o si es un homicidio a título de dolo eventual, para saber y, bueno, aplicar justicia y equidad en cada caso particular. La tipicidad es un concepto clave también pues de la teoría del delito. Se refiere pues a la correspondencia entre la conducta de una persona y la descripción del delito que establece la ley. En otras palabras, pues la tipicidad se refiere a la pregunta de si una conducta se ajusta o no a la definición legal de un delito. ¿Cómo se determina la tipicidad? La tipicidad se determina analizando la conducta de una persona, se ajusta a esa descripción del delito como tal. Si se ajusta a la descripción del delito, pues lógicamente hay tipicidad y debe haber esa adecuación, ¿no? Este análisis pues implica la comparación de la conducta de las personas con los elementos específicos del delito como la acción ilegal y la intención criminal. ¿Ok? La importancia de la tipicidad, pues es necesaria para determinar también si una persona ha cometido o no el delito y por lo tanto se debe ser castigada. La determinación de la tipicidad, pues también ayuda a garantizar que las personas no sean castigadas por conductas que no estén expresamente previstas no estén sí diseñadas, establecidas expresamente en la ley o que no estén explícitamente prohibidas, ¿no? Por la ley. Los diferentes tipos de tipicidad, existen varios tipos de tipicidad, como la tipicidad objetiva, que se refiere a si la conducta de una persona se ajusta a la descripción legal del delito, y la tipicidad subjetiva, que se refiere a la intención criminal de una persona de cometer el delito. Es un concepto clave como tal, como ya lo expresé en la teoría del delito, y es necesario para determinar si una persona ha cometido un delito y si esa persona que cometió el delito, ese delito está previamente establecido en un tipo penal o en una norma, ¿no? La antijuricidad, otro elemento en la teoría del delito, es un concepto fundamental que se refiere a la ilegalidad de una conducta. En otras palabras, una conducta es antijurídica si va en contra de lo establecido por la ley. Por eso es antijurídico. Jurídico y es anti, o sea, es transgresión, o sea, contraria a la ley, que choca con la ley. ¿Ok? Se determina analizando si una conducta específica es contraria a la ley y si no existe una justificación legal para dicha conducta. Por ejemplo, si una persona roba un objeto, esa conducta es antijurídica como tal porque va en contra de la ley que prohíbe el robo y no hay ninguna justificación legal para su acción en caso de los delitos de hurto famélicos, que son delitos por estados, pudiera decirse necesidad, por hambre y demás, pero o sea, son casos también particulares, por eso, o sea, cada caso en cuestión requiere y es necesario la consideración de todos los elementos y que todas las partes involucradas, pues, coloquen todos sus sentidos a disposición para verificar ese caso y poder dar una resolución justa y adecuada. Y bueno, proporcional también al hecho cometido, al delito cometido. La importancia, pues lógicamente también es necesaria para determinar si la persona cometió o no el delito, las razones y bueno, cómo debe ser castigada, ¿no? Garantiza a las personas efectivamente que solo serán castigadas por las conductas que van en contra de la ley y no por acciones que igualmente están permitidas por la ley. Las excepciones de la antijuricidad
se pudiera decir, ahí vamos como es el elemento negativo, es como lo contrapuesto. Si tenemos a la antijuricidad como el elemento positivo del delito, ¿verdad? Un elemento del delito. Ahora tenemos el elemento negativo, que son las razones que culpan o que pueden sí exculpar a una persona por la antijuricidad. En este caso, por decir legítima defensa. Eso es un ejemplo de una excepción, o sea, a la antijuricidad como tal, pero lógicamente hay que verificar cada caso para establecer si existe o no legítima defensa. La legítima defensa es una excepción a la antijuricidad, pues ya que permite que una persona use la fuerza para protegerse a sí misma o a otros de una amenaza inminente. Pero lógicamente, para que exista legítima defensa, tiene que existir proporcionalidad entre el medio empleado y el medio en que está siendo agredido. Supongamos que en una riña, en una pelea, en una situación donde efectivamente se genere un conflicto, una de las personas está peleando y la otra le acciona también con pelea, pero saca un arma. Puede ser un arma blanca o puede ser un arma de fuego y la acciona contra la otra persona. Y de luego dice que es legítima defensa. No hay proporcionalidad. La otra persona no tenía ni siquiera, por decir, una piedra para poderle dar, solamente le estaba dando con los puños. Y mientras que la otra tenía otro medio más contundente que efectivamente al ser comprometido un órgano vital le generó la muerte. Entonces hay que verificar el caso en cuestión para comprobar si existe legítima defensa o es un homicidio intencional y verificar si existe u opera un elemento negativo del delito, y si opera un elemento negativo del delito, pues se puede eximir de responsabilidad penal. ¿Ok? La culpabilidad en la teoría del delito. Hablemos un poco de eso también como otro elemento del delito. Se refiere a la capacidad de una persona para ser responsable de sus acciones y ser castigada por ellas. En caso que se haya cometido un delito, la culpabilidad pues implica que la persona sabía lo que estaba haciendo y que actuó intencionalmente. O sea, lógicamente es el llamado juicio de reproche. Aquí no lo debemos confundir con el homicidio culposo, las lesiones culposas. O sea, lógicamente que si existe culpabilidad es porque la persona también tiene que ser imputable y se verificó efectivamente pues cierto grado de intención. Recuerden, o sea, dentro de la culpa inclusive hay intención. Por eso hay que verificar el caso en cuestión o la situación en particular para verificar si efectivamente implica la culpabilidad, se verifica que la persona sabía lo que estaba haciendo, ¿ok? Hay tres elementos que componen la culpabilidad en la teoría del delito, que son el conocimiento, la voluntad y la imputabilidad. Sumamente importantes. El conocimiento se refiere a la comprensión de una persona sobre lo que está haciendo. Una persona debe ser consciente de las consecuencias de sus acciones para ser consideradas culpables del delito. Esa conciencia no implica intención, que es diferente. O sea, el conocimiento lo debe tener la persona, pero no implica necesariamente intención. ¿Por qué? Porque una persona, supongamos, en las leyes de tránsito, en los accidentes, sabe que transgredir una ley le puede traer una infracción administrativa, inclusive. También puede pensar que pudiera generar algo, ¿no? Un daño. Pero sin embargo, lo primero que se puede o dar y indicar es que sabe que se está cometiendo una infracción. Y en este caso es pasarse la luz en rojo. ¿Ok? Tiene un conocimiento, sabe, porque inclusive está manejando un vehículo y tiene una licencia de conducir. Y esa licencia de conducir la obtiene producto de un examen y donde le indican las leyes de tránsito. Entonces, o sea, hay un conocimiento. ¿Ok? La voluntad se refiere a la intención de una persona de cometer una acción. Una persona debe tener la intención de realizar una acción para ser culpable de un delito. Aquí la voluntad se refiere a la intención, el conocimiento no se refiere a la intención, la voluntad sí, porque la persona como tal, de una u otra manera, sabe que puede con su acción cometer un accidente. Entonces, la intención va subrepticiamente, no es una intención directa, efectivamente, de cometer el delito, pero sí hay una intención allí por esa norma transgresora. Por eso le digo que las líneas entre culpabilidad e intencionalidad son muy delgadas
Y en el momento que ocurra un hecho, un suceso donde se compromete una norma penal, es necesario verificar cada aspecto importante, inclusive a través de de los auxiliares, de la Administración de Justicia, de las experticias, para verificar, hubo conocimiento, hubo voluntad, hay imputabilidad. Y si ahí están esos elementos, pues lógicamente hay culpa. Y es el llamado juicio de reproche y opera el elemento del delito, que es la culpabilidad. ¿Ok? La imputabilidad se refiere a la capacidad de una persona para ser responsable de sus acciones. En otras palabras, una persona debe ser capaz de comprender la naturaleza de sus acciones y ser capaz de controlarlas para ser culpable de un delito. En materia penal, bueno, hay la más básica, por decirlo así, es la imputabilidad por edad. Recuerden que en Venezuela tenemos bueno, diferentes o varias jurisdicciones especiales, pero en el caso penal particular, en materia de edad, por decirlo, está la jurisdicción penal especializada de adolescentes y la jurisdicción ordinaria de adultos en materia penal. También tenemos jurisdicción especializada en materia de ley orgánica contra de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, que es en materia penal, pero es una jurisdicción especial, pero con otra visión, por decirlo. En este ámbito de la edad, esa jurisdicción sí opera en este caso. ¿Por qué? Porque un adolescente que esté en edad comprendida entre los 14 y menos de 18 es imputable, pero es imputable en jurisdicción especializada. No se le aplica las normas de jurisdicción ordinaria, no se le aplican penas o medidas de seguridad de jurisdicción ordinaria como adulto, pero es imputable. Ahora bien, si el adolescente es menor de 14 años, opera inimputabilidad, un elemento negativo del delito, por edad, porque hay otras razones de inimputabilidad como em, enfermedades psiquiátricas que efectivamente se comprueben y la persona es inimputable, pero por trastornos mentales que pueden ser sobrevenidos o que pueden estar ya allí latentes, que es necesario pues verificarlos en el momento que se cometa el hecho delictivo. Entonces, en este caso en particular, para hacerlo un poco más digerible, por decirlo así, la imputabilidad, la más básica, es por edad. En el caso del sistema de jurisdicción, de adolescentes es imputable de 14 menos de 18 por jurisdicción especializada, es inimputable menos de 13 años. O sea, puede cometer un hecho delictivo, pero es inimputable, no va a ser declarado penalmente responsable, se le aplican medidas de protección por la Ley Orgánica de Protección. Si es de 14 a menos de 18 es imputable por jurisdicción especializada y se le aplican sanciones conforme a la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes también, y va a ser proporcionales dependiendo del ilícito cometido, porque en materia de adolescentes hay delitos que merecen como sanción la privación de libertad, o sea, penas restrictivas de libertad, y hay delitos que no se le opera la privación de libertad, sino medidas socioeducativas. Si ya tiene 18 años, se le aplica jurisdicción ordinaria, se le aplican penas o medidas de seguridad dependiendo de cómo está el delito, pero hay otro tipo de beneficios y atenuantes y agravantes en el momento de la comisión del delito. ¿Que se aplica la teoría del delito para ambos sistemas? Sí, se aplican porque es necesario verificar todos estos elementos sumamente importantes para que exista justicia y equidad en el momento de considerar la comisión de un hecho delictivo. ¿Ok? Bueno, esos son los elementos del delito. Los elementos positivos, para resumir, es la acción, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, la imputabilidad, la punibilidad para llegar a la penalidad. Los elementos negativos, la ausencia de acción, si la conducta es ausente, pues lógicamente no habrá delito, a pesar de las apariencias. La ausencia de conducta es un aspecto negativo, mejor dicho, impeditivo de la formación de la figura delictiva, porque nunca se generó un daño, no hubo una consecuencia de eso. La tipicidad o ausencia de tipicidad es el no encuadramiento o la falta de adecuación de la conducta al tipo penal
Las causas de justificación como aspecto negativo de la antijuricidad son aquellas en las que la conducta normalmente prohibida por la ley penal no constituiría delito por la existencia de una norma que la autoriza. Inclusive el uso legítimo de un derecho, de un deber y demás, en el caso de jurisdicción militar. O sea, hay bastantes elementos para poder inclusive establecer una causa de justificación o un aspecto negativo de la antijuricidad, pero dependiendo del caso particular. La inculpabilidad son aquellas situaciones que eliminan la reprochabilidad de la actitud subjetiva asumida por el autor frente al hecho antijurídico, los llamados errores en el momento de cometer el hecho delictivo, que los vamos a profundizar en la tercera clase, algunos de estos tipos de errores o como consecuencia de la inculpabilidad. La inimputabilidad, que es la ausencia de de la imputabilidad. Al momento de realizar el hecho típico, la gente no tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito de aquel o de conducirse de acuerdo con esa comprensión en virtud de padecer muchas veces un trastorno mental o un desarrollo intelectual lento. O sea, determinar las circunstancias de imputabilidad, si son por edad, efectivamente, o si son por producto de padecer una enfermedad psiquiátrica, ¿no? Y las excusas absolutorias, que es otro aspecto negativo de la punibilidad, lógicamente, y son aquellas que han dejado subsistente el carácter delictivo de la conducta o hecho impiden, lógicamente, la aplicación de la pena. Bueno, con esto terminamos